Bueno, ahora nos toca hablar de Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México de 1952 a 1958, quien ascendería en su carrera política a través de ciertos cargos, siendo el último la Secretaría de Gobernación. Fue secretario de Gobernación, lo que se consideraba antes como la antesala hacia la presidencia de la República. Ya en muchos sexenios nada más era cuestión de ver quién era el secretario de Gobernación, porque prácticamente iba a ser el candidato del partido oficial, ese que nunca perdía, ese que era hegemónico, que no permitía que ningún otro partido ganara. Y pues esa época de apogeo le tocó a Adolfo Ruiz Cortines, que también fue gobernador de Veracruz, que tiene en común con su antecesor, Miguel Alemán Valdés, que también era de Veracruz. Pero aquí lo que vamos a explicar es algo que nos relata Enrique Krause en su obra Biografía del Poder, y que se manifiesta, que expresa el poderío del presidente de la República en turno. Sobre todo en esa época de apogeo del PRI, era una monarquía prácticamente de 6 años. Por ahí algunos dicen que empezaba a perder brillo el presidente en el momento en que se sabía quién era el tapado, en el que se destapaba el candidato presidencial del partido oficial. En ese mismo momento, la estrella de poder del presidente de la República empezaba a desvanecerse. Y lógicamente, cuando llegaba ese 1 de diciembre que se hacía el cambio de poderes ya oficialmente, pues se hacía más manifiesto el hecho de que teníamos un nuevo rey. Acuérdense cómo decían las monarquías en Europa: muera el rey, viva el rey. Se moría un rey, pero pues ya estaban alabando al nuevo rey. Igual sucedía aquí en la época dorada del PRI. Podías disfrutar y hacer de todo, incluso poner y quitar a gobernantes a tu antojo, a diputados, a senadores, etcétera, y hacer todos los desmanes que tú quisieras sin que tuvieras responsabilidad alguna, pero cuando entregabas el mando se difuminaba todo tu poder. Y nada refleja más esa situación que cuando asume la presidencia Adolfo Ruiz Cortines, que siendo secretario de Gobernación de Miguel Alemán Valdés, supo ser una persona cumplida, callada. Lógicamente al presidente en turno no se le discutía, simple y llanamente se cumplían las órdenes. Entonces se decide Miguel Alemán por dejarlo en el cargo de presidente de la República. Ya sabemos que en esos años no había oposición, y quien era el candidato del partido oficial, ya entonces denominado PRI, desde 1946, pues también era automáticamente el próximo presidente. Llega a la presidencia en 1952 y en su toma de protesta, ahí sí ya con la banda presidencial, ya sintiéndose y sabiéndose con el poder absoluto durante los próximos 6 años, y una vez que había hablado ya el presidente saliente Miguel Alemán, habló Adolfo Ruiz Cortines y dio un discurso memorable que lastimó personalmente a Miguel Alemán, porque Miguel Alemán durante su sexenio pues se enriqueció y enriqueció a los suyos, llamó a sus amigos de la universidad a que gobernaran con él, enriqueció y favoreció y se dio el tráfico de influencias y se mandaba a hacer propiedades, todo eso que vemos ahora que de la Casa Blanca. Bueno, este señor les dijo quítate que ahí te van, era otro tiempo. Enriqueció a sus amigos, se mandó construir hoteles, Acapulco lo modernizó, pero también se quedó con muchas propiedades el señor y mandó construir otras, etcétera. Entonces aquí fue donde empezó a maximizarse y a verse por parte del pueblo el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilegítimo de los funcionarios, la corrupción, etcétera. Un gasto desmedido, desproporcionado, el culto al presidente de la República, porque hasta se mandó a hacer una estatua que él develó, etcétera. Pero llega este momento, este 1 de diciembre de 1952, después de dar su frase, su discurso de despedida, Miguel Alemán toma el uso del micrófono y de la palabra, el nuevo presidente Adolfo Ruiz Cortines, emitiendo un discurso directamente al expresidente, porque ya era expresidente, que tenía a su izquierda, señalando lo siguiente: no permitiré que se quebranten los principios revolucionarios, ni las leyes que nos rigen.
seré inflexible con los servidores públicos que se aparten de la honradez y de la decencia, y habló sobre todo de moderar el gasto público que había despilfarrado Miguel Alemán y de vigilar el desempeño honesto de los funcionarios del gobierno, rematando con la siguiente frase: yo prefiero que no haya obras a que se padezca hambre, ahí estableciendo las prioridades que como presidente en ciertos sectores sobre todo demostró y cumplió, como por ejemplo si Miguel Alemán fue el creador del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nada más estaba en ciertas partes del país, pues Ruiz Cortines lo extendió a todo el país. Y ese discurso, esas palabras, lógicamente eran para Miguel Alemán y las entendió y por eso le dolió ese discurso. De tal manera que el sexenio de Miguel Alemán, que había terminado, se había gestado en el pueblo la frase de que robe pero que salpique, refiriéndose a que ya se sabía, porque era un descaro, no lo ocultaban, que el presidente y sus amigos se habían enriquecido a costa del erario público, pero el pueblo se conformaba con esta frase. Es decir, ya sabemos que el presidente roba y que se enriquece, pero que salpique, ¿a qué se refería el pueblo con esta frase? Pues que también les llegara a ellos algo de esa ayuda. Desgraciadamente esta frase está tan vigente en la actualidad como en ese entonces. Mucho pueblo por eso sigue favoreciendo a los políticos de siempre, a los partidos de siempre, porque mientras les den ciertas dádivas y que ellos no tengan que trabajar tanto y les den sus televisiones gratis y su fútbol, con eso se conforman ellos. Y que los grandes empresarios y los políticos de las altas esferas se sigan enriqueciendo, ¿eso qué importa? Pero entonces con ese discurso inaugural de la presidencia de Ruiz Cortines, ya cuando se dan ese saludo fraterno después de ese discurso, pues ya el semblante, la cara de Miguel Alemán era otra. Es ahí donde se expresa la inteligencia de Ruiz Cortines y de otros presidentes, por ejemplo, también incluso Luis Echeverría. Muchos presidentes salientes se llevaron el chasco de haberse equivocado, para ellos y para perjuicio de ellos, lógicamente, con el candidato por el que se decidieron, a quien le entregaron la presidencia. Y este fue uno de ellos. Pero de ahí la inteligencia de Ruiz Cortines de ser una persona reservada y siendo cumplido y quedarse calladito. Y desde el primer día de su mandato, esas palabras fueron para el anterior presidente. De tal manera que también se cuenta que cuando se terminó la ceremonia de cambio de poderes, Alemán quiso salir primero, sacándole una cuarta al presidente, y Ruiz Cortines, ya sabiéndose dueño de todo el poder, del máximo poder de un país, lo controló con el hombro para que no se le adelantara. Lo que todos entendieron, todos los que estaban ahí presentes, diputados y senadores, y el mismo Alemán: yo soy el presidente, ponte atrás. La máxima expresión de poder en nuestro país. Y en el mismo momento, en el mismo día del cambio de poderes. Viva el rey, muera el rey. Se va el presidente, viva el nuevo presidente. Por eso se le decía al presidente, cuando preguntaba, otra de las frases famosas del pueblo: ¿qué horas son las que usted quiera, señor presidente? Hasta tal grado llegaba la salamería, la lambisconería de los funcionarios de menor nivel, de menor jerarquía, porque sabían de la grandeza y del poder del presidente. Esto no ha cambiado, se ha disimulado. Lógico, en esos años era la máxima expresión, pero sigue siendo así. Acuérdense de cuando vimos a Peña Nieto molesto porque no se le aplaudía, que se le alcanzó a escuchar: sí, ya sé que no aplauden. Y yo creo que no ha habido a partir de ahí ningún discurso que el señor dé, aunque no lo dé bien, que no se le haya aplaudido. El poder del presidente sigue siendo mucho.